Esa responsabilidad, esa fidelidad, ese compromiso para hacer las cosas. Lo primero que el Señor dijo: santificaos hoy, porque el Señor hará maravillas mañana. Si tú esperas ver resultados en el trabajo que tú desarrolles en la fe en Dios, siempre sigue los principios establecidos por Dios. No busques santificarte el mero día, sino es antes la santificación para poder tener resultados. Sí, si yo espero santificarme, yo quiero hacer un culto hoy de sanidad y me santifico hoy, entonces no esperes tantos resultados. Siempre debe ser antes de, porque el Señor nos dio a nosotros, sí, la respuesta a esto. ¿Cómo puedo hacer para que el Señor opere? Dijo: santificaos hoy para que Dios haga ¿qué? Mañana maravillas. ¿Están aquí? Amén. Sí, entonces entendamos principios del reino. En Hebreos 11:1, ¿sí? ¿Alguien me ayuda a bajar esto, por favor? 2 varones, porque pesa. Sí, Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, ¿sí? La convicción de lo que no se ve. Entonces, primeramente nosotros debemos entender qué es lo que espera Dios de nosotros. La fe es, digan conmigo, es expectativa. Otra vez. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Sí? Si nosotros parafraseamos eso, entonces decimos que la fe es la expectativa de lo que se espera. Eso es la fe, la expectativa de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Entonces, vamos a definir la fe. Se traduce del griego pistis, P-I-S-T-I-S, pistis, cuyo significado primario comunica la idea de confianza y firme convicción. Repito, la fe se traduce por la palabra griega pistis, cuyo significado primario comunica la idea de confianza, ¿sí? Y firme convicción. La palabra también fe puede significar fidelidad. Y la Biblia nos define a la fe como, ¿sí? Esto es importante, que si quieren anotarlo, esto es muy importante. Sí, la Biblia nos define la fe como la expectativa segura de las cosas que se esperan. ¿Sí? La demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. Otra vez, sí, quiero que entiendan esto. La Biblia nos define a la fe como la expectativa segura de las cosas que se esperan y la demostración evidente de realidades aunque no se contemplen. ¿Sí? Ahora, la expresión expectativa ¿sí? Es la palabra griega hipostasis y nos transmite la idea de algo tangible que viene a garantizar una posesión futura. Algo tangible que viene, ¿sí?, a garantizar una posesión futura. Entonces, la fe, ¿sí?, es la escritura de propiedad de las cosas que se esperan. ¿Sí? La fe es la propiedad o la escritura de propiedad de las cosas que se esperan. Repito, la fe es la escritura de propiedad de las cosas que se esperan. ¿Sí? Es la demostración evidente de lo que tú habrás de recibir. Es la demostración evidente de lo que vas a recibir.
Y cuando hablamos de la demostración evidente de lo que tú vas a recibir, esto nos comunica la idea de que tú vas a presentar pruebas que demuestran algo. ¿Están aquí? Sí, tú vas a demostrar pruebas que presentan algo. ¿Sí? Y esas pruebas que demuestran algo particularmente es algo contrario a lo que parece a simple vista. ¿Sí? Entonces tú oras por la gente, tú decretas una palabra por la gente recibe esa palabra, la gente recibe la fe, recibe en el corazón lo que Jesús está diciendo. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que la manifestación de lo que fue dicho, aunque a simple vista no se vea, ya está ocurriendo. Porque está en operación la fe. ¿Sí? La virtud de la fe o el fruto de la fe está en operación. Entonces, muchas veces nosotros nos aferramos a querer ver algo al momento y no siempre es algo al momento. Puede ocurrir, porque escúchenme bien, la expectativa también tiene que ver con un de repente, ¿sí? Pero no siempre las cosas ocurren en un de repente. No siempre. Hay muchas cosas, por ejemplo, cuando esperaban al Espíritu Santo de Dios, dice que de repente vino un viento recio, de repente. Sí, hay cosas que en la fe se mueven de repente, pero hay cosas que se mueven también progresivamente. Sí, y hay razones por las cuales a veces las cosas no ocurren de repente, pero no porque no ocurran de repente quiera decir que no están ocurriendo. ¿Ok? Porque esa es la fe, esa es la confianza que nosotros tenemos de antemano, y no es la confianza que nosotros tenemos, sino es por lo que ya está dicho, por lo que ya está escrito, por lo que ya fue hablado. No es lo que yo entiendo, sino lo que ya fue declarado. Porque muchas veces nosotros estamos con eso en la cabeza, lo que entendemos, creemos que eso es lo que ocurre. No, simplemente porque ya está escrito, porque ya fue decretado, porque ya fue declarado, tiene que ocurrir. ¿Sí? Y entonces, si tú ya tienes esta confianza, vas a ver la demostración evidente, vas a presentar pruebas que demuestran algo contrario a lo que a la simple vista tú estás observando. ¿Sí? Cuando hablamos de la fe, esa prueba presentada aclara lo que no se había discernido antes, porque la fe es la convicción de lo que se espera. ¿Sí? Y esa convicción de lo que se espera, repito, es presentar pruebas de algo que a simple vista parece que no existe. ¿Sí? Así que la demostración de la convicción de lo que no se ve es la prueba convincente, determinante, ¿sí?, de lo que es la misma fe. Ahora, la fe es el fundamento, ¿para qué? Para la esperanza. ¿Sí? Y la prueba convincente de las realidades que no se ven. Repito, la fe es el fundamento para la esperanza, que es expectativa, y la prueba convincente de las realidades que no se ven. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la verdadera fe? ¿Sí? La verdadera fe cristiana, por decirlo así, la compone en todo el conjunto de verdades reveladas por medio de Jesucristo y de sus discípulos, los cuales hablaron siendo inspirados. ¿Sí? Miren, vamos a leer Juan 18:37. Juan 18:37. Dice así, le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú el rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús: tú dices que yo soy rey, pero yo para esto he nacido. ¿Sí? ¿Para qué? Para ser rey. Y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para ser rey. Pero también he venido para dar testimonio a la verdad.
Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Así que cuando la fe ya está engendrada o fundada en nosotros o fecundada en nosotros, oímos la verdad, oímos la voz. Y entonces cuando tomamos la palabra como la verdad, es como oír la voz de Dios. Y cuando escuchas la voz de Dios, entonces ocurre el milagro. Porque tú puedes estar escuchando tu propia voz o puedes escuchar la voz de Dios. O escuchas tu propia voz o escuchas la voz de Dios. Va a haber una batalla, va a haber una lucha. Oras por la gente. ¿Qué sientes? Nada. ¿Qué oyes? Nada. ¿Qué percibes? Nada. ¿Cómo está tu cuerpo? No reacciona. Ok, eso es lo que tú estás sintiendo. Y es la lucha que tú estás teniendo. Pero no es lo que estás sintiendo, ni lo que estás teniendo, ni lo que estás viendo visiblemente, sino lo que estás creyendo. Es lo que estás creyendo de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. Cuando oyes la verdad, oyes la voz de Dios. Y cuando oyes la verdad y oyes la voz de Dios, entonces estás listo para recibir tu milagro. Gálatas 1, 7 al 9. Mira lo que dice, Gálatas 1, 7 al 9. No hay líderes allá afuera, Georgina. ¿Y por qué están afuera los líderes? Todos deben de entrar los líderes. Ok, pero los líderes sí deben de estar aquí adentro, nadie debe estar allá afuera. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sí? 9, ¿qué es lo que dice? Quiere decir que entonces si nosotros no recibimos la voz correcta, no recibimos la fe correcta, entonces recibimos todo lo contrario, que es maldición. ¿Sí? Hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si tú no recibes este evangelio, no puedes tener bendición. Si tú no recibes este evangelio, como está escrito, y mucha gente se resiste a recibir este evangelio, lo escucha, lo lee y ni así lo recibe. Y entonces, ¿cómo espera la bendición si no soy capaz de recibir lo que ahí se me está diciendo? No está diciendo cuestiónalo, júzgalo, a ver, critícalo, a ver, ve, a ver si a lo mejor funciona o no funciona. Aquí no se trata de eso, es o lo recibes o no lo recibes. Y si lo recibes, entonces con ello también recibes los beneficios o las promesas dadas en él. Eso es fe. Porque la fe es la expectativa de las cosas, ¿sí?, que se esperan. ¿Sí? Son las realidades de las cosas que no se ven. Eso es la fe. ¿Sí? Entonces, Hechos 6, 7, por favor. Hechos 6, 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes, ¿qué dice? Obedecían a la fe. No se trata de sentimientos, se trata de obediencia. Es un asunto de obediencia, no se trata de entendimiento, no se trata de qué tanta capacidad tengo para entender el concepto, la definición. Está diciendo, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, pero primero ¿de qué está hablando? Y crecía la palabra, y la palabra también dice, muchos de los sacerdotes obedecían ¿a qué? A la fe, pero ¿de qué estamos hablando al principio del versículo? Entonces los sacerdotes obedecían ¿a qué? A la palabra. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, o muchos de los sacerdotes obedecían a la palabra. Entonces nosotros tenemos, cuando estemos orando por la gente, ministrando a la gente, olvídate, ¿sí? Olvídate realmente de ti mismo y olvídate de lo que quieres ver. Porque muchas veces el enemigo trabaja por ahí y a fuerzas, no, yo quiero ver. ¿Qué quieres ver? Simplemente obedece a la palabra, suelta la palabra, ora por la gente, ministra a la gente y olvídate, la palabra va a hacer su efecto en la persona como Dios lo ha determinado. Pero no estén ustedes
con ese sentir de que yo quiero ver, es que tiene que ocurrir, es que aquí no se trata de ti, no se trata de nadie, se trata solo de Dios, y la gloria es para Dios y la honra es para Dios, ¿sí? Y tú limítate a obedecer a la fe. ¿Sí? ¿Sí me están comprendiendo? Sí. Entonces, 1 Timoteo 5:8 dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente a los de su casa, ha negado la y es peor que un incrédulo. Entonces la provisión no solamente se trata de dar alimento en la casa, de llevar el vestido y el calzado, sino se trata de proveer fe. Así que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué vas a proveer? La fe. Vas a enseñarle a tu casa a vivir por fe, a andar por fe y no por vista. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces, si ustedes proveen dinero, proveen tortillas, proveen vestido, pero no proveen para la fe, entonces dice la palabra que han negado la fe y son peor que un. Este versículo nada más lo utilizamos para proveer para la casa. A ver, tráeme el gasto. Pero la realidad es que ahí está diciendo debes ser un proveedor de fe. Tú eres el primero que debes proveer fe en todo lo que se haga en casa. Porque somos muy dados a ser negativos, a ser pesimistas. Somos muy dados a ser negligentes, somos muy dados a no combinar la fe con las cosas de la casa. Y ahí estamos mal. ¿Sí? Nosotros debemos ser proveedores de fe. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde se fundamenta la fe? En la palabra. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír es por la palabra. Entonces quiere decir que la fe viene por la palabra. Entonces, si la palabra es dada y el que oye la palabra, ¿sí? ¿Qué necesita para ser sano, ser libre? ¿Qué necesita? Pues nada. Ya no necesita nada. ¿Sí? Él no necesita nada. Solo necesita creer que la palabra que le están dando, sí, es verdadera para él. No necesita hacer nada, nada más, nada más. Solo necesita creer lo que le fue dicho. ¿Crees lo que te dije? ¿Sí? ¿Crees lo que te dije? ¿Crees lo que te dije? ¿Crees lo que el Señor te está hablando? ¿Crees lo que Él te está decretando? ¿Crees lo que está escrito? Sí, sí creo. Pues conforme a tu fe. Y ocurrió el milagro de los ciegos. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Simplemente crees. ¿Crees esto? Sí. ¿Crees que puedo esto? Sí. Y simplemente, ¿qué? El Señor dijo, bueno, conforme a tu fe se ha hecho. Porque ¿qué era lo suficiente? Solamente creer lo que le estaban diciendo. La palabra que le estaba soltando, llegaba Jesús y le decía, a ver Marlene, tú estás enferma, pero ahora eres sanas. ¿Crees esto? Y ella decía, sí. Y entonces se iba. No cuestionaba ni nada. Y ocurrieron milagros así. ¿Crees esto? Sí. Y se iba y en el camino era sanado. Eso era todo. O sea, muchas veces complicamos la fe y la hacemos mística. Muchas veces nos volvemos religiosos y entonces decimos, oiga, es que yo no, es que tú tienes que santificarte para que recibas un milagro, tienes que ser una persona, el que se tiene que santificar es el que va a ministrar. Porque imagínense, si Jesús llegaba y sanaba a todos los enfermos, pero primero los mandaba a ayunar y ellos todavía no entendían nada. Muchas veces, no, es que Dios no te sanó porque no tienes fe. Mentiroso, tú no estás preparado para operar en los milagros del Señor. ¿Sí? Porque realmente yo veo en Hebreos 11 o veo los ejemplos de la Biblia que Jesús llegaba con todos los necesitados, ¿sí? Y Él oraba por los enfermos y ellos sanaban. Pero entonces, ¿a quién mandaba a orar por los enfermos? ¿A quién mandó a orar por los enfermos? A sus discípulos, y de repente viene uno con su hijo.
Y viene uno con su hijo, ¿sí? Y lo trae a los pies de Jesús. Aquí viene con su hijo, ¿sí? Y está mal. ¿Y sabes qué, Jesús? ¿Sabes qué, Jesús? Traigo aquí a Shaina porque la llevé a todos tus discípulos y ninguno la pudo sanar. ¿Sí? Y no le dijo, bueno, es que miren, discípulos, Shaina no sanó porque le falta la fe, porque no ayunó, porque no oró. No dijo eso el Señor. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Generación qué? Infiel. Infiel. Infieles para orar, infieles para ayunar, infieles para meterse en la palabra, infieles para creer. Generación, ¿qué? Infiel. Y además, torcida. ¿Sí? Y eso fue lo que les dijo. Y ven, ¿y qué hizo Jesús? Oró por él y lo sanó en el instante. Entonces, ¿y muchos de los sacerdotes qué hacían? ¿Obedecían qué? ¿Obedecían a qué? A la fe. ¿Obedecían a la? Entonces, toda la gente esta tarde que obedezca la palabra, ¿sí? Recibirá un milagro. Miren, los leprosos, ¿sí? Para integrarlos a la sociedad, Jesús le dijo, vayan y preséntense ante el sacerdote, ¿sí? Pero ¿cómo? O sea, ¿tenían fe o no tenían fe? ¿O cómo es que se podían presentar al sacerdote si eran leprosos? No, para poder, nadie, la ley decía que nadie se podía presentar ante el sacerdote a menos que ya acreditara su sanidad. Así que cuando Jesús le dijo a los leprosos, vayan y preséntense ante el sacerdote, ¿sí? Solamente era para que el sacerdote certificara su sanidad. Cuando ellos obedecen es porque obedecieron a la palabra. La fe prácticamente, creyeron a lo que Jesús les dijo y ellos sin dudarlo fueron y se presentaron ante el sacerdote y el sacerdote lo único que tenía que hacer era certificar su sanidad. Así que no vayan al sacerdote y hagan cierto ritual para que, no, solo obedecieron. Oigan, vayan y preséntense ante el sacerdote. ¿Y qué es la fe? La expectativa de las cosas que ¿sí? Las realidades de las cosas ¿qué? ¿Sí? Así de fácil. Entonces ellos se vieron leprosos y todo, pero creyeron a la palabra que Jesús les dijo. ¿Y entonces qué hicieron? Todos leprosos, ahí vamos. ¿Sí? Simplemente obedecieron. No habían hecho ni una oración, ni una vigilia, ni una intercesión, no hicieron nada, ¿sí? No se portaron bien. ¿Sí? No dejaron de ser pecadores, no se santificaron, solo obedecieron. ¿Y qué ocurrió? El milagro. Porque fueron ¿qué? Sanados. Y Jesús lo certifica de antemano. ¿Sí? No son 10 los que yo mandé, dijo el Señor. No son 10 los que yo envié. Ahí los certifica nuestro Señor. ¿Sí? Entonces estamos hablando de pruebas concretas, estamos hablando de realidades, estamos hablando de expectativas. Y tener fe es venir con expectativa. Y la expectativa es que tú ya estás viendo la realidad de lo que va a ocurrir. Si tú tú dices yo tengo fe y no hay expectativa en ti, o sea, no estás viendo la realidad de lo que va a ocurrir. Estos días ha habido una expectativa en nuestro espíritu. Sí, y fuerte. Y o sea, se siente algo. Algo va a ocurrir, algo va a pasar, algo se va a desatar, algo va a moverse, ¿sí? El día jueves, ¿sí? Y entonces en algunas personas con las que compartí esta semana sentían esa misma expectativa, ¿sí? Y todavía anoche me dice una persona, oiga, ¿me puede prestar una camioneta? Yo quiero llevar a algunas personas, a una expectativa muy bonita. Eso es tener fe. No se necesita nada de misticismo, simplemente hay una expectativa, sé que algo va a ocurrir. Y sí, y voy a tener la evidencia. La expectativa de tener fe es decir, sé que algo va a ocurrir y les voy a mostrar la evidencia de lo que va a ocurrir. Y entonces, nosotros como servidores, eso es lo que debe de haber. Esa expectativa. ¿Sí? Sé que algo va a ocurrir y les voy a mostrar la evidencia. ¿Sí? Esto es muy importante que lo tengamos aquí en la cabecita. Así, pastor,
pero ¿qué creyó? Pues la verdad fui negligente en mi ayuno y mi oración. Fui negligente en esta semana, la verdad, como que sí, como que no le entré. Y yo nada más te voy a decir, ¿tú vas a sanar a la gente? Si tú la vas a sanar, pues ya estás más perdido y pobre del que por el que vas a orar, porque no le va a pasar nada. Sí, quítense de su cabeza que la gracia de Dios va a hacer posible lo que ante humanamente nosotros nos parece imposible. Solo ten expectativa, ve, di, Señor, yo no hice las cosas a lo mejor como tú querías, como tú las pediste, como el pastor nos estuvo diciendo que ayunáramos, que oráramos, porque ibas a hacer esto. Al final nosotros estamos haciendo un acto de obediencia a Dios, y el que va a hacer los milagros es Dios. El que va a sanar a la gente es Dios. El que va a liberar es Dios. El que va a hacer transformaciones es Dios. El que va a regenerar tejidos es Dios. Así que ustedes solo ahora mismo deben de actuar con expectativa. Sí, por favor, lo único que les pido, tengan expectativa. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10, 12 y 13, de la siguiente manera. Ahora pues, oye Shalom Gilel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus y que lo ames, y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, dice el Señor, que le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el 13 dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, ningún éxito viene de nosotros. Sino sirve a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, sírvele a Dios, teme a Dios, ¿sí? En tu corazón, ¿sí? Y entonces en todo lo que tú hagas vas a tener prosperidad. Y la prosperidad no es material solamente, sino en todos los aspectos, en todo lo que emprendas, en todo lo que hagas, en todo lo que desarrolles, va a ocurrir el milagro. ¿Sí? Entonces, por favor, tengan expectativa. Y si venías sin expectativa, cansado del camino, sediento de él, porque un desierto has cruzado, entonces ya se terminó tu desierto y ahora ten expectativa. Sí, y espera la evidencia y ten esa convicción, sí, Señor, yo voy a orar por alguien y voy a tener la evidencia de que tú eres Dios en los cielos y eres Dios en la tierra. Sí, y la evidencia es que voy a ver, y si no lo veo ahorita no lo veo, pero yo tengo las realidades de lo que va a ocurrir, si no es ahorita, en el camino, cuando vaya en camino a casa, cuando regresen el próximo domingo, vamos a ver toda serie de manifestaciones, y no empecemos con incredulidades. Es que oré y no pasó nada, oré por el de la silla y no se levantó, ¿y a ti qué? O sea, tú simplemente oraste con expectativa, espera las realidades de nuestro Dios. Espera que Dios se glorifique, espera que Dios se. Usted nada más haz tú chamba, pero quiero ver gente, ¿sí? Hambrienta de ver milagros, de ver el poder de Dios, la gloria de Dios. No gente pasguata, pasiva, que les tenga, ora por esto, no, que está al tiro viendo las necesidades de la gente y está corriendo y subiendo y que no está esperando que su pastor los esté mandando. Quiero gente así, viva. ¿Oyeron? Y si no, te voy a decir como Jesús cuando entró a la casa de la muchacha muerta. Espérenme allá afuera. Sí, porque si vienes todo pasguato, espérame allá afuera. Quédate allá atrás y solamente levanta tus manitas en medio de tu fatiga, de tu cansancio, de tu desánimo. Sí, porque no va a haber nada. ¿Ok? Si vienes todo pasguato, quédate allá afuera, quédate allá atrás y ahí llévate tu incredulidad para allá. Quiero gente que no tenga yo que estar dándole órdenes. ¿Los quiero bien? ¿Cómo los quiero? ¿Bien qué? Al momento cuando digo, vamos a orar por los enfermos, están esperando, muévase una atrás, otra adelante, simplemente muévete y busca. ¿Sí? ¿A quién vas a ir a ayudar para orar por él? ¿Está bien? Y si no, esperen mi reprensión después. Y no se la van a acabar.
Estás a tiempo para irte allá atrás y en tu pasguatés quédate allá atrás. Estás a tiempo para tener expectativa y decir, Señor, yo vine porque quiero ver tus milagros y voy a tener la evidencia, si no hoy, mañana, si no la siguiente semana, pero voy a tener tu evidencia. ¿Sí? Y de ahí, y quédense en su cabeza, Señor, no oré, no ayuné, no busqué de presencia. Bien, no lo hiciste, negligente, siervo inútil y negligente. Pero no te preocupes, porque si yo confiara en tu trabajo, ¿sí? Hay de todos nosotros. Yo confío en lo que el Señor va a hacer a través de ese siervo inútil y negligente. Entonces ya olvídate de si estás preparado o no, simplemente haz y obedece a lo que te estoy mandando y olvídate de todo lo demás, que el Señor se va a encargar de lo demás. ¿Oyeron? Y para la próxima aprende. ¿Sí? Que no debo de ser, y me hace 100 planas, no debo de ser siervo inútil y sino tengo que ponerme al tiro y vivir con expectativa. ¿Ok? Muy bien.